agradecimiento enorme al Colegio Marín, Humberto, que está disponiéndonos el sonido, a quienes nos facilitaron nuevamente el salón. Y bueno, y muchas gracias por haber venido. Vamos a compartir un rato juntos. Cuesta llegar, cuesta venir, pero estamos aquí. Nos convocó este título. No saben las cosas que me han dicho. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo te animás? ¿Qué vas a decir? Y yo decía, un espacio para que entre todos reflexionemos. O sea, yo no tengo más que decir que lo que podría decir cada uno de ustedes que viene acá e invitarnos a una reflexión, porque todos estamos tocados, impactados, a veces decimos algo, a veces no sabemos qué decir, a veces nos quedamos desconcertados, pero es un tema que nos está llegando de una manera muy, muy honda y de diferentes maneras a muchas personas. Entonces, los invito a que estemos juntos en esto, estemos juntos en lo que te queremos pedir, Señor, que seas vos el que esta tarde y en este miércoles de la octava de Pascua nos traigas luz, porque a veces estamos confundidos, desconcertados, paralizados, enojados, tristes, desilusionados. Y todo esto convive con lo que desde siempre, con el sentimiento que desde siempre tenemos, que en algunos es de un profundo amor, y en otros no. Esto como alimenta ya decepciones antiguas, descreimientos pasados. A todos nos llega de manera diferente. Por eso, Señor, te pido que en esta tarde, ya que estás aquí presente con nosotros, en nosotros, entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que pongas tus palabras en mi corazón y en mis labios para que podamos escucharte a vos. ¿Qué nos decís, Señor? Y por eso me parece muy significativo y muy providencial la lectura de hoy, de los discípulos de Emaús. Aquel mismo día de la resurrección, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto.
Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que está vivo. También algunos de nuestros hermanos fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Ojalá y en tu nombre, Señor, podamos reconocerte en esta crisis que estamos viviendo. Por eso los invito a hacer un acto de fe en la presencia del Señor, en tu presencia, Señor, y a realizar este encuentro en tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquí está Caro, que estamos intentando ponerlo en vivo, porque había mucha gente que quería escuchar. Y estuvimos pensando mucho el flyer, porque hace tiempo yo tengo así como en mi corazón así como una sensación que creo que es lo que tenemos todos, ¿no? De algo que nos supera, bueno, esto que decía al principio, que nos desconcierta, nos entristece, nos enoja, un montón de estados de ánimo y de sentimientos que muchas cosas no los podemos creer, y entonces aparecen como distintos mecanismos. Uno: no me quiero enterar; otro: sí me quiero enterar, y con una cierta, no sé, y personas al lado nuestro que nos dicen, que nos preguntan, a los que saben que estamos comprometidos y que somos iglesia, que nos hacen preguntas, o personas que realmente, como nosotros, están también comprometidos con la iglesia, que de eso no se hable. Parecería que en muchos lugares no se habla tanto de esto. Es como, ¿cuáles son los lugares que tenemos para reflexionar, para compartir, para hablar, para ver cómo estamos viviendo esto? Esto, ¿no? ¿Cómo me impacta? ¿Qué pienso de todo esto que estamos viviendo? En el camino al corazón nos animamos, podemos poner la metáfora de la célula, nos animamos a hacernos preguntas. La metáfora de la célula es, para ir al fondo es animarnos a hacernos preguntas, aunque no tengamos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas, pero sí nos podemos animar a hacernos las preguntas. ¿Qué pienso?
acerca de esta crisis? ¿Qué pienso? ¿Cómo me impacta en mi sensibilidad, en mis pensamientos? ¿Qué digo acerca de esta crisis? ¿Qué digo? ¿Cómo me impacta lo que otros dicen? Dicen en los medios o me dicen. ¿Qué contesto? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Siento que tengo que hacer algo? ¿Hago algo? ¿Cómo me llega lo que hacen otros? ¿Cómo me llega lo que hacen otros? En la iglesia, la jerarquía de la iglesia, lo que hacen, lo que escriben, lo que dicen, ¿cómo me impacta? Y frente a esto, ¿qué siento? Bueno, creo que es, y quisiera que este lugar sea para poder encontrar en nosotros este movimiento y con esta palabra del Señor ver frente a esta crisis, Señor, ¿no? como ¿dónde está tu luz que nos primerea, que va adelante, que da sentido? Porque nosotros sabemos, los que tenemos fe, sabemos que Jesucristo es Señor de la historia y que todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestra historia, el Señor Jesucristo lo resignifica. Pero en el momento que pasa, cuando viene así revuelto, a veces se nos nubla la mirada, nos confunde, nos es difícil discernir, distinguir, y entonces nos quedamos así como paralizados o reaccionando, y en reacciones que a veces vemos que no son las más constructivas o las más edificantes. Entonces es como un tiempo para dejarnos impactar. Volvemos al flyer, por favor, Santi. Volver a impactar, es decir, aquí frente a todo esto digo, basta ya. Estamos en un momento histórico donde el Papa, muchos obispos han gritado un basta. Basta, tolerancia cero, y con una invitación potente a que nosotros salgamos, ¿no? de esta cultura del ocultamiento, de esta cultura, y que vayamos a denunciar, a anunciar, porque como decía el Monseñor Cicluna, el arzobispo de Malta, ya no se trata de esto, del otro, ya se trata del Evangelio, ya se trata de Jesús, ya se trata de que la Iglesia sea lo que realmente es, un signo de esta presencia de Jesús resucitado, de la belleza de Jesús, de la radicalidad a la que nos invita a vivir la vida. Jesús resucitó, Jesús está presente, Jesús vino para enseñarnos a vivir de una manera, y mientras vamos de camino, por supuesto que nos equivocamos y hacemos cosas que nos dañamos, nos ofendemos, pero esas mismas cosas nos confrontan y nos invitan a decir, bueno, ¿dónde quiero permanecer? ¿Quiero seguir permaneciendo en esto? ¿O salgo de aquí y digo, no más? Y ese es nuestro bautismo. Nuestro bautismo es poder estar todo el día, cada día, decidiendo de dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, que tus palabras sean edificantes, que tus pensamientos, es lo que dijo Jesucristo, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, y si no, a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Entonces, ¿cuándo esto que pienso? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Que a lo mejor tienen un origen que podríamos decir justificado, pero ¿a dónde conducen? ¿A dónde van? ¿Qué pienso de todo esto? Es importante saber qué pienso de esto. Porque una cosa es lo que yo pienso por causa y efecto. Entonces, por supuesto que puedo pensar, y que esto me llama a un basta, pero ¿cómo dejo iluminar? ¿Dónde busco? ¿Cómo dejo que se ilumine mi pensamiento? Porque Jesucristo, la mayor denuncia, los mayores insultos, la mayor crítica fue hacia la hipocresía. Y hacia la hipocresía de quienes decía, ustedes no hagan como hacen ellos. Sí, escúchenlos, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. El pecado de la hipocresía.
Y yo creo que estamos viviendo un momento, por eso en este videíto que circuló, yo digo, ¿esta crisis qué es? ¿Una maldición? ¿Dios nos castiga? ¿O estamos reconociendo y que arda nuestro corazón? Porque ¿quién, sino Dios, puede conmover y sacudir algo que estaba tan oculto, pero entreverado? Hasta en el mismo Vaticano, en la misma jerarquía eclesiástica, algo que era un modus operandi que finalmente salió a la luz. Entonces, ¿cómo salió a la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Salió la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, reconozcamos en esta crisis la presencia de Jesucristo que nos está llevando a una iglesia donde nosotros como iglesia seamos capaces de decir esto sí y esto no, salir de una cultura que ya sabemos, estamos llenos de diagnósticos de lo que es esta cultura que a veces nos cuesta resignificarla, nos cuesta dejar que el Señor la redima, pero bueno, es nuestra cultura, somos mujeres de nuestro tiempo, de nada vale estar con el dedo, sino que es decidir, bueno, este es el agua donde vivo, este es mi tiempo, ¿cómo elijo vivirlo? Un llamado a la decisión, a la libertad, a salir de la modorra, a salir del automático y ver cómo quiero vivirlo, porque ya no se trata de que son los otros, la iglesia son los otros, somos nosotros. Algo pasó en casa, pasó en nuestra casa, está pasando en la iglesia institución, estructura, institución, y en la iglesia, en algunas personas de la iglesia que podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos. Entonces no es que les pasa no sé a quién. Entonces, ¿qué les pasó a estas personas que podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, que de repente pudieron equivocarse tanto y por un tiempo tan sostenido en el tiempo? Entonces ahí eso nos tiene que llamar la responsabilidad hacia nosotros. Cómo los cuidamos, cómo está ese cuidado amoroso, esa mirada, y debemos hacer una autocrítica. Entonces, para mí, no sé, la sensación es como ponernos de pie, no sé, yo amo la iglesia, yo siento que soy iglesia, somos iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos los que elegimos vivir la vida de una manera. Y porque muchos dicen, yo ya no me identifico con la iglesia, no quiero saber nada con la iglesia. Y yo, si los escuchamos y les seguimos preguntando con qué nos identifican, les podemos decir, y yo tampoco me identifico, eso no es la iglesia. Porque seguramente no se están identificando con algo que los oprime, que no les escucha, que la culpa, que el castigo. Y eso no más, eso no es la iglesia. Eso fue un ropaje que ya es viejo, que habrá servido en alguna época, no hacemos un juicio de valor, pero en esta época lo que necesitamos, lo que necesitan las personas, lo que necesitan nuestros jóvenes, lo que necesitan estos adultos que se quedaron con una catequesis que no los ayudó, porque era con otro lenguaje, con otro lenguaje, con un ropaje que ya no más, porque no me sirve. Y si hay algo que nos tiene que hacer arder al corazón, es el mensaje de Jesucristo. Porque nos está invitando a una vida nueva, a una felicidad, a un gozo. Entonces, ¿cómo, de qué manera? La primera lectura de hoy, ¿se acuerdan del tullido en la puerta que van, Pedro y Juan dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy? Y mirándolo fijamente, con la mirada, este hombre lo conoció a Jesucristo. Entonces es como nosotros, ¿qué nos está pasando a nosotros? Yo no sé si les llegó un videíto que todas las personas agarran el teléfono y se entusiasman y son unos y otros en familia, solos en el desierto con un bebé, todas situaciones de personas y finalmente se pone, resucitó. Entonces así fue la alegría de estos discípulos de Emaús que corrieron y que resucitó. Entonces, ¿cómo yo vivo hoy
resucitó y muchas veces, y no sé, y me da lo mismo. Porque ya nos acostumbramos, ya dejó de ser buena noticia, entonces nos quedamos con cosas viejas. Ahora está de moda esta japonesa con el orden y con la belleza y la energía y el no sé qué. Bueno, es lo que el Espíritu está haciendo, es poner orden, es abrir las ventanas. Lo que ya quería Juan 23 es abrir las ventanas y que haya aire fresco y no más. Y esto que les pasa a algunos sacerdotes, a algunos obispos, es lo que nos pasa a nosotros, es lo que nos pasa a la persona, son las tentaciones de Jesús en el desierto, es al poder, al dinero, a la ambición, son las tentaciones. Es el querer ya, el éxito, el que estas piedras se conviertan en pan, es ya que todo el mundo vean y tener el poder y andar al templo y caete y los ángeles te van a sostener porque está escrito, y es adorar otros dioses. Cuando se desordena el corazón humano, nos desordenamos. Por eso ya lo vi en la Constitución, pero hace ya, no sé, yo estudié teología con los documentos del Concilio Vaticano que salían del horno, así, traduciéndolos, ¿no? Hace ¿cuántos años? 60 años ya casi, del Concilio Vaticano II. Y claro, tienen que morir varias generaciones. Pero ya en Gaudium et Spes, en la introducción, esta Constitución magna, decía: los desórdenes del mundo moderno tienen su origen en el desorden del corazón humano. Vemos desórdenes, vemos que no damos pie con bola, es como que no, estamos en la educación, en la familia, en las instituciones, es como que tenemos que crear algo nuevo y se hacen congresos y se hacen no sé qué, y están las inteligencias múltiples y la neurociencia y las grandes universidades que nos dicen, claro, pero nos habíamos olvidado de esto y del otro, y mientras miremos para afuera, los desórdenes, no alcanza el mejor proyecto pedagógico, educacional, la mejor receta para la familia feliz, la mejor no sé qué para las universidades, si no hay un camino al corazón, un camino de interioridad, para que las personas, cada persona, se pregunte y responda, tome una decisión, cómo quiere vivir su vida. ¿Cómo quiero vivir la vida? Porque la culpa no es de él. Puedo tener las provocaciones que tenga, pero cuando yo cierro la puerta de mi cuarto, cuando yo entro en la intimidad, ¿qué decisiones tomo? Porque pasa por una inmadurez o por una necesidad de que alguien me ayude. Ayúdense mutuamente, ya nos decía Pablo de mil maneras. ¿Y no será que no nos estamos ayudando? Que la omnipotencia, el aislamiento, el poder, el dar un poder que las personas miran y tener la última palabra, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo puede ser que haya una disociación tan grande de personas que hoy están detrás del altar anunciando y dando la Eucaristía y se van de aquí y entran a su cuarto y puedan hacer algo y que tengan elementos para justificarse o para no darse cuenta y que nadie se dé cuenta? O que los que se dan cuenta también cierran los ojos porque no lo ven. Entonces es como un decir, basta, me saco la venda y voy a empezar a ver. Y somos nosotros, los laicos, que somos esta gran población donde el concilio ya invirtió. Antes era el Papa acá, en la punta de la pirámide. Y lo que hizo el concilio, y lo que Juan Pablo lo dijo de mil maneras, es invirtió. La pirámide ahora es, y la jerarquía es para el servicio. Entonces, es claro, es un movimiento, pero increíble. Entonces estamos en ese movimiento de un cambio donde nosotros, los laicos, las familias, tenemos que cómo educamos a nuestros hijos, porque estos chicos, yo estoy dando ahora retiros, me ha tocado dar retiros en Chile a seminaristas, acá en Chile, en Tucumán, que son estos seminaristas, que son nuestros hijos, podrían ser nuestros hijos. Y hoy nuestros hijos algunos vienen de familias donde realmente hay una contención, pero otros vienen de familias que les han pasado cosas. Hoy nos pasan cosas en las familias, porque estamos todos viviendo, adaptándonos, como queriendo ver
cómo educamos a los más chiquitos y a los más grandes y a los adolescentes, y estamos unos y otros como acompañándonos sin tener muchas cosas claras, pero lo importante es que tengamos una sola cosa clara: Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Y por lo tanto, ¿qué es la iglesia para nosotros? Porque si nosotros somos aquellos que dicen, yo lo quiero a Jesucristo, pero pateo la iglesia, es que no entendí nada. Porque la iglesia somos los que queremos a Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera los que queremos a Jesucristo y los que creemos en Jesucristo y los que confiamos en Jesucristo irradiamos esa fe? En el fondo es una crisis profunda de fe y de esperanza, porque es no pedir ayuda, no darme cuenta, no entrar dentro de mí y decir esto no está bien, porque hay un criterio de bien, hay un criterio moral, hay un criterio ético, hay un criterio que nosotros, la persona humana, puede distinguir y decidir, y si ha sido formado en Cristo, hay una moral cristiana donde la persona, a solas en su cuarto, como dice el concilio, lo dijo Alfonso de Ligorio, puede decidir por Dios, puede decidir por el bien o por el mal, puede darse cuenta, puede arrepentirse, puede reparar, puede pedir ayuda. O sea, conocemos qué necesita la mente humana una vez que decide para permanecer en la decisión y entonces crecer en libertad. Pero si yo decido, después me olvidé de lo que decido, después ni me doy cuenta de lo que hice, ahí algo pasa en esa mente, en esa psicología. Hay una inmadurez, hay una enfermedad, y si hay una enfermedad hay que tratarla, y si hay una inmadurez hay que acompañarla hacia la madurez. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que qué nos falta para poder acompañarnos desde el amor a esta persona que entonces no puede estar acompañando a otras personas cuando antes necesita un descanso, un reparo, una atención médica, psicológica o un salir de ese ministerio porque no es idóneo, no es apta? Entonces, como dijo el Papa, como dijo Scicluna, como dijeron tantos obispos, tenemos que salir de la cultura del ocultamiento. Y nosotros muchas veces hemos sido también cómplices de este ocultamiento, porque no sabemos, pero no solamente en la iglesia, en casa, en nuestras familias. Cuando nos hemos enterado, alguna familia, que el papá, el abuelo, el hermano, hablando, si vamos ahora a los abusos, el papá, el abuelo, el hermano abusaba, era una bomba que caía a la familia. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? Uno lo negaban porque el que lo hace lo va a negar siempre, porque justamente ese es el problema, que tiene esta disociación de no darse cuenta que lo que está haciendo. Entonces es una bomba en la familia y normalmente se callaba. Y estaban los que hablaban, los que no hablaban, división en las familias. Bueno, todos conocemos familias donde estalló esta bomba. O del poder. Nosotros conocemos, hemos venido de familias donde la última palabra era el padre porque era el padre y un autoritarismo terrible. No es muy lejano, donde las familias había un gran autoritarismo sobre el cariño, sobre regímenes políticos, formas de gobierno. O sea, conocemos eso. Entonces, es algo que puede pasar en una persona y puede pasar en una familia o en una institución, donde es, y al que piensa diferente y que nadie se anima y que está el miedo. ¿Y qué pasa cuando nos pasa eso? Y cuando esa persona además es un sacerdote, qué difícil. Entonces no es solamente el abuso a menores, es el abuso a personas vulnerables. Y esas vulnerables hemos visto que son niños sordos o personas que tienen una indefinición en la homosexualidad. Sacerdotes que en bien de definirlo sexualmente hacían perversidades. Personas casadas, sacerdotes que acompañando a mujeres casadas vulnerables se tomaban atrevimientos y la mujer casada, ¿qué le va a decir al marido? O sea, vulnerabilidades con enfermos. Entonces es como que no es solamente el abuso a menor, son personas que pueden ser nuestros hijos, que están ocupando un lugar que alguien se dé cuenta que no lo puede ocupar, porque necesita ayuda. Pero ¿quiénes son los que van a decir esta persona no puede? ¿Cómo se da esa cadena de cuidado?
cuando hoy por hoy algo está pasando, porque la estructura eclesial, como era antes, por diócesis, por territorios, que había un sacerdote en cada lugar, y más de un sacerdote, y miles de sacerdotes, ahora no lo hay más, no hay más. Nosotros venimos de la misión familiar de Luján, que el párroco tiene una parroquia y 6 capillas y un colegio, pero imposible. Entonces, tenemos que ser creativos y ver de qué manera, y nos decían las personas, pero claro, nosotros eso no lo tenemos, pero los evangelistas sí, todos los sábados tienen fiesta y reúnen y tienen catequistas. ¿Y por qué? Porque los evangelistas están organizados de otra manera. Entonces, ¿cómo va a ser esa iglesia que soñamos? No la iglesia como iglesia que la soñó Jesús y es la iglesia. ¿Cómo va a ser la forma que se adapte a nuestro tiempo para que si no hay un sacerdote, entonces se acabó, no hay iglesia, no hay comunidad, no hay nada? No, sí hay, porque la comunidad la hacemos todos los que creemos en Jesucristo, pero se requiere un compromiso, un amor, a que todos les llegue la palabra de Jesús. ¿Cómo salimos de nuestras zonas de confort? ¿Cómo miramos las necesidades del otro? ¿Qué necesita nuestro hermano? Es como, no sé, la sensación es despertemos, y esto que nos está pasando tenemos que dar una respuesta. Yo tengo que dar una respuesta sobre esto. Señor, ¿qué me querés decir a mí? ¿Qué nos querés decir a nuestra familia? ¿Qué le querés decir a mi fe? Porque a lo mejor es decir, bueno, yo esto no quiero, listo, me voy. Y sí, me voy. Pero si me quedo y sigo creyendo en Jesucristo, tenemos que saber que nada ni nadie nos va a impedir del amor que nos tiene Jesucristo, que selló con su sangre, con su vida, esta alianza eterna. Entonces, de esta crisis vamos a decir, años más tarde, bendita crisis que nos llevó a la iglesia que hoy es dentro de no sé cuántos años, que ya lo predijo Benedicto en estas predicciones en el año 69. Ahora escribió una carta refiriéndose también a la crisis de los 60, una carta inédita de un papa emérito, diciendo, claro, que tiene que ser una iglesia que deje el poder, que deje una iglesia de todo, donde mujeres, varones, es una iglesia que somos todos los que creemos en Jesucristo, que no hay algo así, una institución que aleje, una institución que no signifique, porque hoy esta estructura eclesial no está significando lo que realmente es. Si hacemos una encuesta, acá en San Isidro, la verdad es una excepción. Lo que pasa en algunas parroquias de aquí es una excepción, maravillosa excepción. ¿Pero por qué? Porque son sacerdotes carismáticos y que irradian un amor a Jesucristo y se le llena la iglesia. Porque Jesucristo es una buena noticia. Pero ¿qué pasa en otras iglesias? ¿Qué pasa? O sea, sin dar un juicio de valor, porque a lo mejor la persona que está no tiene el carisma de irradiar, pero entonces que haya una persona que irradie, porque es por contagio, porque si yo no contagio, o sea, yo no voy a poner, a una persona, y no todos los sacerdotes están llamados a irradiar, a contagiar, a estar con jóvenes o con niños. Entonces, ¿cómo nos organizamos para que cada uno tenga la persona indicada que le dé el mensaje, que le llegue al corazón y que lo convierta, que le haga conocer a Jesucristo? Por eso la sensación es esto de este ciego que se puso de pie y al instante es que nos llegue la mirada de Jesucristo para que nos pongamos de pie y nos pongamos en camino y nos ofrezcamos. Y somos iglesia. Los laicos tenemos un lugar importantísimo en la iglesia. Yo siento, no sé, y hago algo, pero lo cuento así como testimonio. O sea, cuando yo estudié, yo fui la primera laica que empezó a estudiar teología. Cuando estaba la universidad, el seminario, la teología era solamente para los sacerdotes, no podían ir laicos, no podían ir para seminaristas, no podían ir monjas, nadie. Y yo tenía este deseo de conocer, y cuando yo veía todo esto y veía los documentos del concilio, que eran todos los documentos para los laicos y el lugar de los laicos y la santidad de los laicos y la consagración por el bautismo,
me ardía el corazón y yo decía, esto lo tenemos que saber todos. ¿Cómo no lo sabemos todos? ¿Cuál es nuestra misión en la iglesia? Cuando parecíamos que éramos los de segunda, bueno, sí, no sos un sacerdote, militar, no sé quién, bueno, sí, se casó. Y los que se casaron éramos, no sé, la mano larga del sacerdote, pero el que manejaba la iglesia, una confusión entre iglesia, institución y la iglesia, misterio, la iglesia que somos todos. Bueno, fue así. Por eso este tiempo no es que antes fue mal, fue así. Ya Jesús lo dijo, el Espíritu Santo nos va a ir llevando a la plenitud de la verdad. Y hoy estamos llegando a una plenitud mayor de la función y la misión que tenemos todos, este llamado a todos a la santidad. No es mejor un estado de vida, no es mejor una función, no. Todos estamos llamados a ser santos, a irradiar a Jesús en el lugar donde estemos, porque el lugar nos lo pone Dios. Y nuestra fidelidad es, ¿quién es el servidor justo y bueno? Aquel el que el Señor lo encuentre ocupado en el lugar donde lo puso. Y a mí me puso en este lugar y me toca ser fiel a este lugar. No pasa porque el estado de vida o porque tengo esta función o porque... Pero sí, hay funciones que tienen mayor responsabilidad. Si un médico mata y tiene mayor responsabilidad. Si un policía roba y tiene mayor responsabilidad. Y si un sacerdote hace actos en contra de la moral, también tiene mayor responsabilidad. Entonces tenemos nuestras responsabilidades, nuestros juramentos, nuestros códigos. Entonces creo que es un momento de poder preguntarnos. Y la verdad que yo les digo, yo vengo como un atrevimiento a dar esta charla porque tampoco sé. Yo tengo también casos de personas que están con denuncias, de procesos que no se ponen a la luz, que no llegan, y a veces me dan unas ganas de ir, no sé, a los medios y digo, ¿será, no será? Yo tampoco sé qué es lo que se hace. O sea, ¿cómo salimos del ocultamiento a la verdad? ¿Cómo se hace? Si vemos un sacerdote que trata mal, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la corrección fraterna entre nosotros cuando no sabemos corregirnos entre nosotros? ¿Cómo se construye una comunidad? O sea, lo tenemos que ir aprendiendo, no sé, ayudándonos. Y yo creo que acá lo que nos va a ayudar y lo que nos está ayudando es la conciencia, pero plena, y la esperanza plena de que sos vos, Jesucristo, que nos vas a dar las ideas, sos vos que nos vas a ayudar, porque vos sos el que nos convoca. Vos sos el que nos convoca en la iglesia, la cabeza, y vos nos vas a ayudar. Entonces, en vez de estar criticando con el dedo, mira lo que dijo, lo que no hizo, tener una compasión y pensar, ¿y si fuera yo el que estuviera en ese lugar? Entonces es mirar, no sé, al Papa, a los obispos, que yo creo que en su intimidad, qué difícil, no deben estar pasando bien. Que todos tienen en el mismo saco a todos y no es así. Algunos, y esos algunos tendríamos que conocer cuáles son esos protocolos. A mí me tocó estar en Chile así, pero agarrándose la cabeza de poder idear el mejor protocolo desde la misericordia, desde la justicia. No es fácil. Qué difícil es. ¿Cuánto necesitamos de comprensión, de apoyo, de paciencia y de mucho amor y de mucha confianza que no es de un día para el otro? Hoy lo que se pide a Francisco son ya, resoluciones, medidas, ya. Y Francisco lo que intenta decir es un proceso, pero qué difícil. Mientras tanto vamos en el proceso, pero en el ahora están estas personas que están queriendo. Qué difícil, ¿cómo se hace? Y yo no sé. Y yo creo que en el no sé estamos tantos. ¿Cómo se hará? Porque además, lo más difícil es esto que ya lo blanqueó Francisco, lo blanquearon los obispos, era el modus operandi de la Iglesia. Era el modus operandi. Por cuidar la institución, pasaba esto y bueno, cambiémoslo de lugar. Como lo haríamos en la familia, no solamente pasaba en la Iglesia, en otras instituciones también. Entonces ahora ya se blanqueó, dijeron, bueno, ya listo, no lo vamos a hacer más. Pero mientras lo hacían, claro que yo diría, ¿quién de todos los obispos no está en su corazón, no tiene el haber ocultado, entre comillas, justificado, cambiado de lugar? Era el modus operandi. Entonces, ¿qué queremos? Que todos un buen día digan, todos renuncien.
Una cosa podría ser eso, bueno, todos renunciamos, no hay más nada, hagamos... ¿Cómo será? Cada uno puede tener una idea diferente. Para mí la iglesia ahora debiera, para mí el papa debiera, para mí los obispos debieran. Es facilísimo para ver, se nos ocurran cosas acerca de los otros. Y si pensamos, ¿y yo entonces qué? ¿Cómo es mi compromiso, mi amor, mi pasión para poder construir una iglesia que irradie? ¿Cómo estoy irradiando en esta Pascua a Jesús resucitado? ¿Cómo estoy viviendo mi fe, mi esperanza, mi convicción de que esto que nos sacude, bendita sacudón? En el año 98 tuvimos en casa una providencia maravillosa en el centro, muchos de ustedes lo conocieron, un exorcista, un monje cartujo del sur de Italia, exorcista en el Vaticano. Una vez al mes lo iban a buscar de su monasterio cartujo del sur al Vaticano para exorcizar en el Vaticano. En esos viajes que iba una familia que los llevaba hasta Roma, conoció el centro, porque una familia que era amiga de amiga de amiga, y conoció el centro y supo de mi existencia. Entonces él tuvo como esta intuición, yo la quiero conocer a Inés, y se vino. Ella llamó por teléfono y dijo, me voy. Y justamente estaban haciendo una discusión en la arquidiócesis donde estaba y el monasterio, si podía ser que un monje cartujo, que era sanador, pudiera tener tantos ómnibus que le iban a ver para la sanación y para un gran director espiritual como el Padre Pío, y al monasterio cartujo de mayor silencio, si podía ser que fuera cartujo, o si lo pedía entonces todas las parroquias, que venga a mi diócesis y que venga a mi parroquia. Entonces, mientras decidían el obispo y las autoridades del monasterio, él pidió permiso para venir a la Argentina. Y llegó un 13 de mayo. Yo lo fui a buscar un metro y medio. Bueno, yo no les puedo explicar lo que fue la experiencia con este monje, increíble, pero él habló de lo que era el Vaticano. O sea, yo por primera vez me enteré de lo que era el Vaticano, de cómo estaba tomado por cosas tan oscuras, de tanta hipocresía, de tanto, bueno, terrible. Él había tenido 3 muertes clínicas. Ahora está en proceso de beatificación. Había tenido 3 muertes clínicas, en las clínicas había ido con el Padre Pío, que Jesús lo mandaba de vuelta a seguir exorcizando, y cuando fue elegido Francisco dijo, yo ahora me puedo morir porque sé que esto va a ser tomado va a ser tomado. Y al poco tiempo que fue elegido Francisco, se murió. Y bueno, y lo que intenta nuestro Papa de este tiempo es sacudir esto que es un pecado de hipocresía. Si Jesús viniera hoy, yo creo que el mayor así recriminación sería la hipocresía, pero no solamente a algunos sacerdotes, a nosotros también. O sea, creo que es un pecado nuestro. Entonces es cómo salir de eso que seguramente está corriendo también por nuestras venas, pero bueno, entonces es como volver, yo siempre digo que tenemos que volver a 5, el dedo de la mano, primero a la fe, pero a la fe desde esta promesa, yo quiero Padre, que lo que me diste estén conmigo donde yo esté, que estén conmigo, y perfectamente uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Fue las últimas palabras de Jesús en la última cena, antes de irse a Getsemaní y al Gólgota. Yo quiero, Padre, por ellos me consagro, para que contemplen mi gloria, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos, para que mi gozo sea el de ellos. O sea, es muy grande la promesa de Jesucristo para nosotros. Y se entregó y murió y entregó su sangre, hizo una alianza, pero es por voluntad de Dios, es el verbo, es la acción. Entonces lo que nosotros tenemos que decir es quiero, sí quiero, es la fe. ¿Y cómo vivir? Porque ¿qué es la fe? La fe es esta mala interpretación que tenemos de la fe, es que ya entendí, entonces creo. No, eso no es la fe. La fe es no entender nada, pero creo. Creo en Jesucristo, que es credo, la vertebral, así, creo.
pero no creo porque me falta entender. O sea, la fe es decir, me animo a decir creo y al mismo tiempo no entiendo, no me parece, cómo puede ser, porque si yo espero que mi razón lo entienda, es que no lo voy a entender. Entonces, para apoyarme en la fe, me ayuda una comunidad, personas creíbles, confiables, que creen y que han aprendido a dar ese salto y a poder convivir con una parte de mí que no entiende, pero que hay una sola cosa que entiende, que se trata de Dios. Entonces hay un entender no entendiendo. Es el primer don del Espíritu Santo, el don del entendimiento. Entender que se trata de Dios. Entender que yo no soy Dios. Es un problema de ubicación, de que yo no soy Dios, de que hay alguien que me trasciende. Y que ese alguien que me trasciende, hay una revelación que dice esto y que me toca a mí, si yo creo o no creo. Yo voy a creer si hay personas confiables, testigos que me los transmiten, y yo creo en esos testigos, gracias a los que creerán en mí, gracias a su palabra. Entonces ahí me toca a mí, ¿yo soy testigo creíble para que otros crean? ¿O no será que nosotros también estamos teniendo esa falta de fe? Entonces, ¿cómo se vive el cielo en la tierra? Padre, Padre nuestro que estás y que estás en el cielo, y el cielo es aquí. El cielo ya llegó, es la buena noticia, es el reino de Dios, el reino ya está entre ustedes, no vayan lejos, ya está. Santificado, ¿cómo santifico mi vida? ¿Cómo soy alabanza? ¿Cómo glorifico a Dios? Hoy el salmo es, glorifiquen a Dios con las cítaras, pueblos, canten, aplaudan, Jesús. ¿Cómo lo hago en mi vida? Cuando estoy totalmente olvidado de Dios porque estoy en mis cosas, como si una cosa fuera mi mundo, mis cosas, y otra cosa Dios. Los domingos cuando voy a misa y cada vez me torra más ir a misa, y bueno, voy. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué nos está pasando? Entonces, es posible vivir el cielo en la tierra. Es posible ser feliz. Jesucristo es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Es algo muy grande, es algo muy grande nuestra fe. Y se trata de decir lo que dijo la Virgen, que sea en mí. Acabamos de celebrar el Viernes Santo y donde escuchamos a Jesucristo en la cruz, pero estamos tan acostumbrados al folclore de la cruz que Semana Santa también nos dice, Semana Santa, ¿dónde nos vamos a ir? Vayamos a un lado, tenemos que ir a misa. ¿Cuál es? ¿Qué toca? ¿La misa larga? O sea, es como, a ver, es la verdad, pero entonces tenemos que hacer algo. Yo estuve en la misa que fue de la misión familiar, a las 4 de la tarde, un despiole, un caos, fue mi mejor misa de Pascua. Con todos los chicos, 100 chicos, haciendo lío, con bombos, fascinados, felices, y Jesús resucitó y era una fiesta. Por primera vez habían entendido que Jesús, quién era Jesús y que estaba vivo. Jesús está aquí con nosotros. Esta sed por la que Jesús entregó su vida, y tengo sed, que fue lo que cautivó a la Madre Teresa de Calcuta. Este grito de Jesús, tengo sed, es el grito del pedido de Jesús a la samaritana. ¿Y dónde estaba Jesús cuando le dijiste a la samaritana que tenía sed? Estabas en el desierto, en el pozo de la división. Entonces es en mi desierto. Jesús tiene sed que le entregue mi aridez, mi sequedad, el que no entiendo nada, el que estoy dividido, disociado, el que soy un sepulcro blanqueado, el que digo una cosa y hago otra, porque para eso vino, para unificarnos, para consolarnos, para conformarnos, para transformarnos, para animarnos, para inspirarnos, y para que en el mientras tanto yo me pueda dar cuenta de todo esto que me pasa y pueda dejarme rescatar y decir, pero igual creo, pero qué difícil es permanecer en mí, aceptarme en esta contradicción mía. Es que sí, somos contradictorios. Pero puedo vivir en esa contradicción dejando que Jesucristo con su cruz reúne estos dos bandos opuestos en mí, porque si no lo hago, si no dejo que Jesús lo haga en mí, voy a estar haciendo bandos afuera, los buenos, los malos, los enemigos, los celestes, los verdes, los peronistas, los kirchneristas, en lo político, en todos, hay bandos. Todos tienen la culpa, hay otros que tienen la culpa.
No, es descubrir que el Señor me libera de la culpa, me reúne y esa mirada amorosa a mí la voy a tener al otro. Nos vamos a esperar, nos vamos a acompañar. Por eso, ¿cómo es la iglesia que soñamos? ¿Cómo soy la persona que, Señor, soñaste? Y el Señor me soñó perfectamente uno con Él y me dio este tiempo para que yo vaya caminando, yo soy el camino, y que a cada paso me pregunta, ¿qué venías conversando? ¿Qué te está pasando? El Señor aquí nos pregunta, ¿qué te está pasando? ¿De qué venías conversando? Y vengo conversando la crisis de la iglesia y estoy desilusionado y estoy, no sé, porque yo esperaba que la iglesia y el Papa y los obispos y yo esperaba. ¿Y qué necesito escuchar? ¿Qué necesito escuchar de Jesús? ¿Qué estás haciendo, Jesús, en esta crisis donde está saliendo la verdad, donde se está sacudiendo, donde te estás ayudando a decidir, a tomar decisiones? Entonces, en esto que me pasa, si yo me lo pregunto y te lo cuento, Señor, lo pongo, es mi pan, es mi vino, es mis 5 panes, lo pongo sobre el altar, lo pongo en mi oración, esa es la oración, es mi vida, es lo que me está pasando ahora, todos los días es una oración, es mi vida en ofrenda. Esto que cuento, esto que es lo que me pasa, ahí pasa el Señor, esa es la Pascua. En lo que me pasa, si vos me lo contás, yo paso y lo transformo, y lo hago nuevo, y lo resignifico. Pero si yo no voy con lo que me pasa, entonces, ¿qué nos está pasando con lo que nos pasa para que pase el Señor? El Señor está pasando en lo que nos pasa, no cabe duda. Entonces, ¿cómo me impacta a mí eso que el Señor está pasando y está haciendo grandes cambios y transformaciones? ¿Cómo entro yo en esto? ¿Cómo me impacta? Bueno, para mí, no sé, en este atrevimiento que lo hago con una profunda humildad, porque de verdad no tengo respuestas, la única respuesta para mí es la fe, es vivirlo con fe y que, Señor, nos saques esta esperanza y este amor y esta confianza así plena de que estás vos, Señor, y que nada ni nadie nos va a apartar de tu amor, ni las persecuciones, ni las tribulaciones, pero no sé, y como un ícono de esto que nos pasa, que a mí me duele así, y yo quisiera que pongas esa imagen de Notre Dame, ¿no? Este incendio que nos conmovió, pero así a todos. Después nos enteramos que había unas profecías de Nostradamus. Bueno, ayer se entregaron 900 millones de euros en 3 días. ¿Cuándo fue? El miércoles, una semana. El martes, una semana. Al día siguiente ya empezaron a aparecer los millones. Al día siguiente. Millones, primero fueron 100 millones, 200, 300, 600, 800. Hoy 900 millones, casi 1 billón. Entonces digo, claro, esto nos pasa. Y sí, es maravilloso que se reconstruya una obra de arte, pero ¿saben la cantidad de incendios que podríamos apagar con 900 millones de euros en las personas que están muriendo en los templos vivos? En los templos vivos que son nuestros hermanos. Entonces ¿qué nos pasa frente a esta desigualdad, frente a esta injusticia, frente a esto que les pasa a ellos pero que me podría estar pasando a mí? ¿Qué nos pasa con esta solidaridad? Entonces hay tanta confusión y tantos dichos que nos confunden y estas brechas entre ricos y pobres, entre
los bienes son bendecidos. El Señor nos da los bienes, todos los bienes. Todos los bienes. Y uno de los bienes también es el dinero. Pero ¿qué hago con el dinero? Pero muchas veces parecería que el dinero, no sé, claro que tiene una seducción, todo tiene su riesgo, todo bien tiene su riesgo. Todos. Si no lo sabemos apreciar y poner en el lugar que tiene, todo exceso y toda ausencia. Entonces es como, no sé, es fuerte. Es fuerte, cada uno podrá darle la interpretación que tiene, pero es como volver a sacudirnos y cómo me impacta este mundo donde hay tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta confusión, tantas zonas de tanto individualismo, tanta negación, tantas cosas que están como muy fomentadas y al mismo tiempo una capacidad de darme cuenta, de estar despierto, de estar comunicado, de tener un desarrollo emocional, espiritual, de tener tantas posibilidades. Entonces, frente a todo esto, claro que tengo que tomar decisiones, frente a todos los bienes que tenemos. Primero es el gracias y después el darme cuenta, porque la vida es muy corta. Entonces, ¿cómo estoy poniendo al servicio por supuesto, de Dios, de los demás? Porque si no empieza el desorden, empieza el aislamiento, empiezan los excesos, empieza el amarrar, el amontonar, el acumular, la envidia, la codicia, y empiezan los desórdenes. Entonces, primero empiezo por casa, ¿cómo estoy yo? Entonces, ¿cómo me impacta el tiempo que me tocó vivir? Y cómo vivo esta promesa de Jesús, este camino de Jesús, cómo lo vivo cada día. En esta decisión podemos poner la célula de nuevo. Y ya terminando, ¿no? En esta capacidad de ir al centro, habitados por vos, Señor. Señor, nos habitás y nos invitás a darte una respuesta. Y por eso a preguntarnos, ¿qué respuesta de amor de este Señor que nos amás tanto? ¡Qué locura! Y nuestra respuesta, nuestro consentimiento, si está dado desde el corazón, nos desposa. Es un sí a la alianza, y la alianza sabemos qué es. El Señor, bueno, Él selló la alianza. Y Él es fiel. Entonces, esta respuesta tiene la misma raíz latina que spont, que esposo. La respuesta nos desposa, es nuestro consentimiento. Es lo mismo que en el matrimonio. Y por eso lo lindo, nosotros como iglesia, cuando nos morimos, la última respuesta la da la comunidad por nosotros, en el responso. Es la última respuesta que dan los que nos conocieron, que responden por nosotros ante Dios. Eso es re lindo para resignificar los responsos. Entonces, bueno, ¿cómo elijo vivir? ¿No? Entonces, ¿cómo, Señor, purifica mis pensamientos? Es así, purifica mis pensamientos. En el nombre del Padre, Madre, los principios, que vuelva a darme cuenta prejuicios, cosas automáticas, estas redes neuronales que se vuelvan y que mis palabras estén en consonancia. Y cuando digo, ¿qué digo? ¿Desde dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Qué impacto? Como tener esta claridad, este espacio mental para poder darme cuenta. Y lo que hago, me hago responsable de lo que hago, estoy creciendo en libertad, en esta dignidad, poder ser responsable de cómo soy frente a mis emociones, soy reaccionario, o puedo tener este músculo espiritual de tal manera entrenado que puede venir la reacción, la puedo tomar interiormente, pero no es lo que voy a actuar. Yo no voy a actuar por una provocación, no soy reaccionario. Yo soy un hombre que quiere crecer en libertad y voy a actuar de acuerdo a mis decisiones.
aunque esté recontraprovocado. Y ahí se prueba la fuerza y el arraigo de mi decisión. Entonces, cuando viene esa provocación, ese espacio, ese detenerme, que es la pausa y el tenerme. ¿Para qué? Para decidir qué. Alégrense profundamente, va a decir Santiago, cuando sean sometidos a cualquier clase de tribulación. Pero respondan con obras buenas, porque la fe, al ser probada, y va diciendo. Y esta dignidad de ser templos vivos, custodias vivas, parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es eso. Entonces, como esta dignidad, estás aquí, Señor. Estás en mí. Y estás en mi hermano. Entonces, ¿cómo voy a disponer de mis bienes, de mi tiempo, de mi talento, de toda mi vida ofrendada? No parte, todo yo. Yo quiero ser amor. Quiero irradiarte. Entonces, cuando yo empiezo a tener esta radicalidad por Jesucristo, que es mi bautismo, que es mi confirmación, entonces estoy, la fe viva, la palabra, me la como, quiero saber, porque es lo que vos me decís, la Eucaristía, claro que sí. Entonces, quiero como que tu voluntad, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Viviendo en el amor y en el perdón y el pan de cada día, es el Padre nuestro. La fe, la palabra, la Eucaristía, el diálogo continuo con Dios, continuo, la oración en todas sus formas y la comunidad. 5 cosas, la fe, la palabra, la Eucaristía, la oración como vida ofrendada, no así como disociada, mi vida en continuo diálogo, mi vida, lo que me pasa para ser tomado, porque entonces eso toma y es la única oración, el único mediador de Jesús al Padre. Y Él lo realiza por nosotros y la comunidad. Así que bueno, yo lo que pediría ahora es que así con la persona que tenemos al lado podamos conversar un ratito de todo lo que escuché, que fue mucho, que fue largo. ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y poder conversar con el otro, cómo me impacta y de lo que escuché, qué está en mi corazón, qué me mueve, qué quiero, qué me sale decir. Pero antes pediría que en silencio, ¿no? Como en silencio vine a esta charla, ¿qué pasó mientras iba escuchando en mi corazón? Y de todo lo que escuché, ¿qué me significa? ¿Qué rescato? ¿Y qué sigo necesitando que me des, Señor, o que otros me den? ¿Cómo puedo seguir amasando esto que me impacta tanto? ¿A qué me mueve en esta iglesia que sueño? Esta iglesia que realmente atraiga, convoque y que te llena de nuestros jóvenes y de nuestros niños y de todas las edades, ¿no? Que sea un lugar realmente donde te encontremos, Jesús. Y bueno, entonces ahora de a 2, no más de 3, así como estamos o de atrás para adelante, poder conversar. Hacemos un poco el lío, podemos mover las sillas, después las arreglamos, pero sería bueno que nadie se vaya sin antes haber compartido el movimiento del corazón con la persona que tenemos al lado o atrás. Y bueno, y volviendo al flyer, la crisis de la iglesia, cómo me impacta, qué pienso, qué siento, a qué digo basta, cómo es la iglesia que soñamos.
es de vuelta, aquí no hay recetas, es como que cada uno tiene que, no sé, hacerse esa pregunta, y cómo he tomado otras crisis en mi vida, crisis vitales, crisis en mi matrimonio, crisis en la familia. Muchas veces en la crisis meto la cabeza como el avestruz, o la enfrento, la confronto, sabiendo que toda crisis, sabemos, es una oportunidad, trae esperanza, pero nos desafía, nos interpela, y somos nosotros a los que nos tocó. Otras generaciones la iglesia estaba ahí, y ahora nos tocó una iglesia que no, casi decir que soy católico es más o menos. Entonces, ¿cómo nos alzamos? Y bueno, la iglesia institución está en esta, cambiando de ropaje, pero salimos nosotros, la iglesia viva, para ¿cómo lo voy a hacer esta noche cuando llegue a casa con mis hijos? Ellos miran. ¿Cómo transmito esta iglesia viva? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo sueño una iglesia institución que refleje lo que la iglesia es en su esencia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a ser estas formas, estos rituales, estas prácticas que atraigan, que convoquen estos símbolos significados para estas nuevas generaciones? El Papa y los documentos de iglesia se cansan en decir, por favor, nuevas formas, nuevos lenguajes, y nos cuesta, nos está costando, porque ¿quién hace el cambio? Entonces sabemos que los cambios vienen de distintas maneras, pero esto que está pasando está promoviendo un cambio gigante en estos jóvenes que podemos dar miles de interpretaciones a esto que está pasando, que los adultos nos quedamos mirando desconcertados a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, pero que hay un signo de los tiempos ahí. ¿Qué nos estás diciendo, Señor, en esto? Pero lo estamos viviendo, entonces es muy difícil para nosotros estar al mismo tiempo tomando distancia, sabiendo. Entonces es necesario volver a este núcleo íntimo y tomar estas decisiones donde cada uno pueda hacerse responsable desde lo que elige, desde cómo elige vivir. Y yo creo que eso sería, no sé, como lo más, ¿no? Escucharte, Señor, dejarnos interpelar, cómo iluminás este tiempo, cómo lo escucho yo, y que arda mi corazón. Y ir corriendo, ¿a quiénes voy corriendo para contarles que Jesús está resucitado y que es el Señor de la historia? Que nada ni nadie, aunque se derrumba en las montañas, se derrite en los montes, el Señor, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie, y yo quisiera, Santiago, si ponés, yo sé que es un momento controvertido, pero quisiera hacer un acto profundo de fe y olvidarnos de las diferencias que podamos encontrar, de las opiniones que podamos tener, y nosotros creemos profundamente que Jesucristo dirigís la Iglesia a través de una mediación, que es el Papa, y por eso queremos pedirte, Señor, por Él, por quienes están en estos lugares difíciles en la toma de decisiones, pero especialmente te pedimos, Señor, por nosotros, que somos padres y madres de familia, que tenemos nuestros jóvenes, nuestros hijos, niños, nuestros nietos, que estamos dirigiendo empresas, que estamos llevando la cultura, que nos hagamos cargo de nuestro lugar, de nuestra misión, para llevarte allí donde los pastores no llegan. Ponemos entonces a María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, trayéndonos María a la cruz para abrazarnos a Jesucristo, este cáliz que queremos beber y sumergirnos en el cáliz de salvación,
Y este corazón que queremos sea tu corazón, Jesús, traspasado por la lanza, por el fuego del amor y de la verdad. María, Madre de la Iglesia, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a la persona que tenemos al lado nos vamos a hacer mutuamente la bendición, dándonos esta bendición que nos llega de Dios para que podamos realizar lo que nuestro corazón nos dice. Y nos damos un abrazo.